Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a la modalidad de clases en línea de ITAM Construye. En la sesión del día de hoy, dado que ya vamos a la mitad de nuestro curso, vamos a hacer un breve repaso de todos los temas que hemos visto hasta ahora. Todos estos temas corresponden a la unidad 1. Acabando este repaso, nuestra siguiente sesión comenzaremos con la unidad 2. Y bueno, sin más preámbulo, vamos allá. El primer tema que vamos a revisar es el del uso de los verbos can, may, might, must, should, ought, would, need y could. Ya hemos visto en la sesión anterior varios ejemplos de este tema, así que aquí nada más recordaremos cuándo se utiliza cada uno de ellos de manera muy breve. Empecemos con can. Can ya hablábamos de que se utiliza cuando queremos hablar de alguna habilidad o capacidad que nosotros poseemos. Recordemos que can significa poder. Entonces, pues esto es bastante claro. También podemos utilizar can para pedir permiso, para hacer una oferta o una petición y también para hablar de verdades generales. Después tenemos a could, que es la forma pasada o pretérita de can, y de igual modo se usa para hablar de habilidades o capacidades, pero dado que está en pasado, pues obviamente hablamos de habilidades y capacidades que teníamos en el pasado. También para hacer peticiones más formales. Después pasemos a ver a may. May se utiliza cuando hablemos de probabilidades y permisos. Might es la forma pasada de may, igual que could es la forma pasada de can, pero en particular se utiliza might para indicar que hay muy pocas o muy bajas probabilidades de que algo ocurra. Después tenemos a must. Must se utiliza para imponer un deber o señalar una obligación por parte de la persona que está hablando o del que lo está utilizando. El siguiente es should. Should es bastante común y se utiliza para dar consejos. También nos habla de situaciones que pueden o no ocurrir en el futuro. Después tenemos a ought. Ought tiene tres usos muy parecidos a los que ya hemos visto anteriormente. Por un lado, también se utiliza para dar consejos, pero también se utiliza para señalar obligaciones y también para hacer suposiciones. Tres usos que ya habíamos visto en otros de estos verbos en la tablita anteriormente. Sigamos con would. Would se utiliza para hacer invitaciones formales, para escribir una predicción, para hablar de hábitos que teníamos en el pasado o para señalar que no estamos de acuerdo, pero de una manera bastante formal. Por último, tenemos a nuestro verbo need, que literalmente se utiliza para hablar de necesidades, pues need significa necesitar. Todo esto sería lo correspondiente a nuestra primera sesión, y entonces este sería el final del repaso de nuestro primer tema. Continuemos pues nuestro repaso con el segundo tema correspondiente a nuestra segunda sesión, y este lo dividí en dos diapositivas. La primera vamos a revisar el verbo to be y en la segunda el verbo have. Vamos a revisarlo muy brevemente porque este tema es bastante sencillo. En nuestra tablita tenemos a nuestros sujetos y las formas presente, pasada y futura del verbo to be. Veamos cómo en el presente el verbo to be solo cambia para la primera persona del singular y la tercera persona del singular. Para el yo o el I es am y para él, ella, eso es is. Sin embargo, para la segunda persona del singular y todos los plurales el verbo to be es el mismo, are. Entonces realmente aquí es importante aprenderse cómo cambia para yo o I y para he, she, it. Después, veamos en la forma pasada, ocurre un tanto lo mismo, solo que aquí la primera y la tercera persona del singular no son diferentes, son iguales. De tal manera que para I y para he y para she y para it, el verbo to be es was. Para la segunda persona del singular, aquí sí cambia y es were, la forma pretérita. Para los plurales es sencillo, vuelve a ser are para todos. Por último, tenemos el futuro del verbo to be. Es muy simple, pues para todos va a ser will be.
Bien, ahora vayamos con el verbo have. El verbo have recordemos que es tener y el verbo be ser o estar. En este caso el verbo have pues también es bastante sencillo de conjugar, de hecho más fácil que el verbo to be. Vemos que aquí solamente el que es diferente es la tercera persona del singular. He, she, it es el único que cambia y es has. Todos los demás van a ser have, es decir, la primera y la segunda persona del singular, todos los plurales van a ser have. Para el pasado tenemos que todos van a ser had, sin excepción alguna, sin importar nada, todos se van a conjugar como had. Por último, para el futuro, igual que con el verbo to be, pues todos van a ser will have, no hay más. En los siguientes fragmentos vamos a tener los 50 verbos que estudiamos en una de nuestras lecciones, en la tercera sesión más específicamente, y de ellos no voy a repetir su pronunciación otra vez, pueden volver a checar el video para ver esto. Simplemente les hago una anotación para que les sea más fácil aprenderse los verbos, pues que recuerden mucho que hay algunos que al ser verbos regulares su conjugación solamente se le agrega el ed al mismo verbo. Aquí veamos nuestro primer verbo para que tengamos un ejemplo claro. Tenemos add y en su forma pasada y el pasado participio simplemente se le agrega ed y queda como added. Veamos el siguiente ejemplo, solo para reafirmar esto. Tenemos answer en la forma infinitiva y en el pasado lo tenemos como answered, con un ed al final. Entonces, pues es bastante sencillo aprenderse los que son los verbos regulares porque terminan en ed. Y los únicos que podrían generar un poquito de problemita son los verbos irregulares, que aquí tenemos un buen ejemplo con break, porque break en la forma infinitiva es break, valga la redundancia, en pasado es broke y en pasado participio broken. Ahí sí hay un poco más de cambio, se transforma un poco nuestra palabra. Pero pues de ahí en fuera es bastante sencillo aprenderse estos verbos. Y repito, si tienen algún problema para la pronunciación, vuelvan a ver nuestros videos. Bien, ahora vayamos a ver nuestros 50 adjetivos. De igual manera, ya no voy a repetir todas las pronunciaciones para no hacer este video tan largo. Sin embargo, les recuerdo que todo esto lo tenemos en videos anteriores, en nuestra sesión 3, y ahí pueden volver a revisar la pronunciación de los adjetivos. Solo recuerden que los adjetivos pues son todas aquellas palabras que se utilizan para describir a un sujeto, así que generalmente van asociados a cualidades. Vayamos ahora con los phrasal verbs y recordemos que los phrasal verbs son palabras y más en específico verbos compuestos que se conforman de dos o más palabras para darnos otro significado diferente del que de por sí ya tienen estos verbos. Nada más les voy a hacer aquí un ejemplo con breakout, pues break es romper, out es salir y ya juntos pues nos da el significado de escapar. Insisto, igual que lo hice con el tema anterior, si quieren recordar la pronunciación o ver las raíces de algunas de estas palabras, pues por favor remítanse a nuestro video anterior. Y de aquí mi principal recomendación pues sería estudiarlos con cuidado y tratar de entender un poco el contexto de las palabras para poder comprender el significado que adquieren como phrasal verb. Bien, ahora vayamos con los cuantificadores. Este tema hay que recordar primero que los cuantificadores se van a utilizar dependiendo del sustantivo. Recordemos que el sustantivo puede ser contable o incontable, que en inglés son countable e incountable. Pero para empezar, recordemos que un sustantivo es aquella palabra que utilizamos para referirnos a personas, lugares o cosas. Es con lo que nombramos a los objetos. Estos sustantivos, estas palabras, pueden ser contables o incontables. Eso quiere decir
Cuando una palabra es contable, la podemos hacer plural agregando una S al final de ella. Recordemos mi ejemplo favorito, bike, bicicleta, bikes, bicicletas. También, pues es bastante obvio, hace referencia a cosas que se pueden contar. Igual que en mi ejemplo, pues podemos contar las bicicletas. Ahora, un uncountable o incontable, pues es aquel que no se puede hacer plural agregándole una S, siempre es como singular y hacen referencia a cosas que no se pueden contar, como el tiempo, el dinero, el azúcar. Por ejemplo, sugar, time, money. No puedes decir monies, ni times, ni sugars. Siempre están en una forma singular. Ahora, una vez explicado esto, veamos cuándo utilizamos los cuantificadores. Empecemos con many. Many se utiliza con countables. Después tenemos a much, que ese se utiliza con un countable. A lot of o lots of, cualquiera de los dos, pues se puede utilizar tanto con countable como con uncountables. Little o a little es algo que se utiliza con uncountables únicamente. Por su parte, few y a few se utiliza con countable. Después, some, igual que a lot of y lots of, se utiliza tanto con countable como con uncountables. Any es en significado igual a some, pero en una forma negativa o interrogativa. Si quieren tener esto un poco más claro, pues les recomiendo que se remitan a nuestro video sobre los cuantificadores para que vean los distintos ejemplos donde utilizamos any. Por último, no y none, ambos significan no, pero tienen unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, no es usualmente acompañado por un sustantivo después de que se utiliza, pero none puede o no ir acompañado de un sustantivo y generalmente se utiliza al final de una frase o como una respuesta única a una pregunta. Aquí les vuelvo a dejar la tablita que ya habíamos visto en nuestra sesión en específico de cuantificadores, donde viene mucho más claro pues cuándo se utiliza cada uno de ellos, cuál es su traducción al español, cuáles se utilizan con countables, cuáles con uncountables, etc. Vayamos ahora a revisar los intensificadores. Recordemos que los intensificadores son todas aquellas palabritas que utilizamos para dar mayor énfasis, o valga la redundancia, mayor intensidad a lo que queremos decir en una oración. Vamos a comenzar con very. Very se utiliza antes de few y little y no se puede utilizar cuando usemos adjetivos o adverbios comparativos, lo cual es muy importante. Si tienen dudas de cómo es esto, por favor vean nuestro video sobre los intensificadores. Sigamos con quite. Quite significa mucho cuando lo utilizamos después de un adjetivo que haga referencia a una cualidad que puede ser medida con respecto a otra. Recordemos nuestro ejemplo de la sopa. This soup is quite good, but not as good as the onion cream. Esta sopa es buena, pero no tan buena como la crema de cebolla. Aquí se está comparando esta cualidad de ser sabrosa de la sopa. También significa completamente cuando lo utilizamos con el resto de adjetivos que no necesariamente pueden ser medidos. Recordemos, my clock is quite broken, mi reloj está completamente roto. Y algunas veces también podemos utilizar quite antes de a few, a little y a lot of. Sigamos nuestro repaso con to. To significa más que suficiente cuando es utilizado antes de un adjetivo o un adverbio. En algunas ocasiones también se utiliza antes de los cuantificadores few, little, much y many. El siguiente, so, se utiliza antes de adjetivos que no son seguidos por nombres. Esto es muy importante. También so se utiliza antes de los cuantificadores much y many. Ahora bien, veamos el siguiente. Such, a diferencia del anterior, este sí se utiliza antes de nombres o antes de nombres seguidos por un adjetivo. En so esto no ocurría. Cuando el nombre es singular y es precedido por un artículo, such se pone antes de ese artículo.
Concluyamos pues con nuestro último tema, y el cual es un tema bastante simple: el uso de los artículos. Los artículos, recordemos que se dividen en artículos definidos y artículos indefinidos. Pues lo más sencillo para entender estos artículos es que los indefinidos hablan de cosas de manera genérica: un perro, un carro, un pato. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Alguno. Por el otro lado, los artículos definidos hablan de algo en particular o en específico: el perro, el gato, el carro, etc. Los artículos indefinidos se expresan con dos partículas, la partícula ei y la partícula an. La partícula ei se utiliza antes de consonantes, y la partícula an, por otra parte, se utiliza antes de vocales o de h's que no tienen sonido. Por su parte, los artículos definidos tienen una única partícula, que es de, y esta se utiliza en los siguientes casos en concreto: cuando nos referimos a una familia por su apellido, cuando nos refiramos a nacionalidades, a instrumentos musicales, eventos históricos, partes específicas del día, nombre de ríos, lagos, mares, islas, etc. Para que esto quede más claro, pues pensemos que la partícula de se utiliza cuando queremos hablar de algo en específico, de algo ya en concreto, que ya tiene nombre, que ya conocemos. Las partículas indefinidas, ei y an, se utilizan antes de cosas en general, que no necesariamente conocemos en específico. Con esto hemos concluido nuestra unidad 1. Espero que el material revisado les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor háganosla saber a través de la caja de comentarios, o también revisen nuestros videos anteriores para repasar temas que aquí no les hayan quedado muy claro. Y sin más que decirles, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Síganse cuidando y, como siempre, hasta la próxima.